Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Muy buenos días Tecate, Tijuana, playas de Rosarito, San Diego. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros en tu programa, su programa Hombres de Fe. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonía, y pues les damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este momento. Por si no lo saben, para los que están dormidos en su casa, ya empezó a llover. Está así como cayendo gotitas. En un lugar le dicen brisa, a otro le dicen el chipi, pero ya está empezando a caer unas gotas de agua para que se preparen, y el cielo pues está muy nublado. Bueno, vamos a ir a nuestro tema de hoy, nuestra enseñanza, nuestra reflexión. Vamos a hablar sobre la formación de los servidores. Nosotros, yo estaba escuchando al padre, espero que ustedes también lo escuchan en su programa. Estaba hablando sobre los catequistas, y pues todos desde un punto de vista damos una catequesis. Puede ser para adultos, también damos un tema, una enseñanza, una predicación, pero también damos catequesis. Y pues tiene muchísima razón, porque somos tan flojos, tan conformistas, en que no queremos leer. Por ahí en el bulevar, yendo para el centro, hay un espectacular que dice: ¿qué quieres ser cuando leas? ¿Qué quieres ser cuando leas? Y pues la pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué leemos? ¿Qué leemos? No conocemos la doctrina de la iglesia, los documentos de Puebla, no conocemos ni siquiera el catecismo de la iglesia, ni siquiera leemos las encíclicas, pues verdaderamente no. Por eso vamos a ver las cualidades de un servidor. Un servidor es aquella persona que sirve al pueblo de Dios. Y de esto vamos a identificarnos y a ver qué nos hace falta cambiar, qué nos hace falta dejar, y sobre todo empezar a realizar algo que verdaderamente ayude a crecer el pueblo de Dios, que verdaderamente ayude a crecer nuestra iglesia, que verdaderamente yo sea ese instrumento, ese canal de bendición donde los hombres y mujeres encuentren verdaderamente la respuesta a su fe, la respuesta a este amor de Dios tan grande, a este amor de Dios urgente. Siempre tenemos que estar recordando cuánto Dios nos ama, cuánto verdaderamente Dios está ahí dispuesto para tendernos la mano, pero no tenemos que olvidar que nosotros como servidores tenemos que tener ciertas cualidades y también tener buenos hábitos. Así es que con esto nosotros tenemos que ver la realidad de quiénes somos como servidores y qué tan formados estamos, qué tan convertidos estamos avanzando, cuánto estamos haciendo por cambiar verdaderamente. Porque los años pasan, nosotros nos vamos haciendo así como que ya con el tiempo vamos cambiando, canas, arrugas, y pues la realidad es que si no discipulamos con nuestro testimonio, con nuestra entrega generosa como servidor, pues la realidad es que no va a haber hermanos que quieran servir en la iglesia. Para designar a un servidor de Dios, no solo tenemos que contemplar sus dones, sino hay que contemplar más bien sus cualidades, sus actitudes. Sabemos que los dones pueden crecer y desarrollarse, pero si no existe en ellos conversión verdadera, amor a Dios y a su obra, compromiso serio y una respuesta generosa hacia Dios, no podrá o no podremos ser
verdaderos servidores. Seremos o vamos a ser solamente instrumentos que vamos a estar ahí haciendo las cosas de mala gana, de mala manera, sin ponerle empeño, sin ponerle muchas ganas, todo en el momento improvisado. No somos verdaderamente ordenados, somos bien desordenados. Se me olvidó, no me acordaba, no me lo sé, improvisamos, a ver qué hacemos, etcétera, etcétera. Esto no es una cualidad de un servidor. Tenemos que entender que pues tenemos un don, un regalo de Dios, y esto hay que pulirlo. Imagínate que Dios te dé el don de sanación y te inviten a orar por los enfermos a cierto lugar, y llegas, pero llegas tarde, o ya está toda la gente allá y hablas y cancelas, o etcétera. O sea, hay tantas cosas que como servidor cometemos y pensamos que es lo correcto. O sea, se nos hace tan normal hacer este tipo de cosas y caminar con este tipo de actitudes. Ahora, tenemos un maestro que nos enseña. Jesús vino a discipular. Cuando Jesús dijo, vayan allá con la hija de Jairo, o vayan y díganle a Jairo que no puedo sanar. No tengo tiempo, voy a dejarlo para mañana. Nunca, cuando Jesús le gritaban el ciego, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Se acercó Jesús y le dijo, ¿qué quieres? Lo callaban, pero él más gritaba. Jesús fue y dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y miró. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Tenemos un compromiso en catecismo, tenemos un compromiso en la parroquia, aunque a veces nos regañan, ¿verdad?, por no venir aquí a los programas. Y no, o sea, nos regañan, nos llaman la atención. Nos indignamos por falta de madurez y nos vamos. Últimamente, pero no nos damos cuenta que no es al que nos llamó la atención, que no es al responsable que está al frente de todo esto a quien despreciamos, sino que estamos haciendo a un lado el plan de Dios, estamos haciendo a un lado en nuestro llamado, y no estamos respondiendo generosamente a lo que Dios nos pide, llevar el evangelio, y por nuestras pésimas y malas actitudes la gente no escucha el mensaje. Y la gente no cambia, y los hermanos no se convierten por las malas actitudes de un servidor inconverso e inmaduro. Es la realidad. Ahora, yo entiendo y todos entendemos, vamos empezando, somos renovados, somos nuevos en el espíritu. Está bien, porque apenas todavía no agarramos la onda y nos están exigiendo mucho. Pero querido hermano, querida hermana, cuando ya tenemos bastante tiempo en la iglesia, sirviendo a Dios, entre comillas, como auténticos servidores, ¿dónde está nuestra madurez espiritual? Esas cosas, pues eso me suena a mí y lo veo reflejado, hasta lo veo en mi trabajo, cuando veo a mi hijo, el de 11 años, con el de 16, y que lo haga él, y porque yo, pues últimamente, ya no voy a ir a la escuela, y está bien, ahí están las cosas, hágalo usted, pues usted es mejor, etcétera, etcétera. Entre más nos quejamos, más demostramos lo infantiles que somos. Si somos personas verdaderamente entregadas a Dios, el amor a Dios es el que nos mueve a hacer tantas cosas por Dios, no por los demás. Y el que me trajo aquí, el que me llamó, el que fue a buscarme, me habló por mi nombre y me dijo, ven, yo quiero que tú te salves, es Jesús y nuestro buen Padre, y me dio la fuerza del Espíritu Santo, y ustedes también lo han recibido. ¿A quién tengo que responder? A Dios, porque Él es el que me llamó, a Él es el que sigo. Imagínense que yo estuviera siguiendo a
a Padre Jeff o a Madre Rocío. Son instrumentos que Dios pone en mi camino, los sacerdotes, las religiosas, el coordinador, para ayudarme a ser miembro de una comunidad, para ayudarme a crecer, para mostrarme el camino. Pero mi meta es Cristo. Cuando yo estaba en otras comunidades, al que seguía, lo que escuchaba era la palabra de Dios. Lo demás que miraba que no servía, lo desechaba. Y hoy en esta comunidad pasa lo mismo. Lo que no sirve, lo desecho y voy aprovechando todo lo bueno que viene de Dios para ir creciendo. Vamos a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues regresamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se comuniquen de aquí de Tijuana, pues ya saben los teléfonos 622-8962 y de Estados Unidos 866-228-4305 y para los que nos siguen a través de internet de la República Mexicana 01800-788-7606. Las cualidades del servidor. Tenemos que entender y ver, ahora sí que ver para creer, que la importancia en nuestra vida como servidores es una verdadera conversión y un verdadero amor a Dios y a su obra. Compromiso serio que de veras debemos de tomar con seriedad, y es que no es un juego el servir a Dios, el servir a Cristo, tampoco son emociones, no, es una realidad, es algo real, es algo que está pasando, que verdaderamente tenemos que enfrentar, así como enfrentamos los problemas de la vida, las dificultades en el matrimonio, con los hijos, los gastos económicos, la descompostura de un automóvil, la enfermedad. Así es nuestro compromiso con Dios, es enfrentar todo lo que tenga que pasar. Nosotros tenemos vida, estamos vivos, otros estamos enfermos, otros estamos así medio sanos, pero nadie deja de luchar por la vida. O sea, si estás enfermo, buscas todos los medios para arreglar tu enfermedad. No te quedas ahí cruzados, pues últimamente si el doctor me quiere atender y si no ya me voy para mi casa, ahí después lo haré, me voy a tomar cualquier medicamento y me va a hacer... No, vas con el médico, le dices qué tienes, él te da unas indicaciones, te da una receta y tienes que seguir sus indicaciones y tomar el medicamento al pie de la letra para que funcione. Así es con Dios. Así debe de ser el servidor de Dios. Llega con el jefe, el maestro, Jesucristo, que es el que nos discipula, y ahí nos discipula, nos está discipulando, y Él es el que nos da su palabra. Ahí está, vamos a aprender, vamos a hacer esto, tienes que hacer esto, para que todo funcione. Cuando nosotros nos salimos de los parámetros que nos pone Dios para caminar en su voluntad, es cuando las cosas no funcionan. Y no tiene la culpa Dios, sino nosotros. Nosotros, por desobedientes, por rebeldes, porque no queremos convertirnos, tantas cosas verdaderamente que no queremos agarrar la onda. Otros estamos porque queremos un cargo, queremos sobresalir, es que yo soy fulano de tal y a mí me tienen, y soy el coordinador de este grupo, de esta parroquia. Pues déjame decirte que la coordinación no te va a salvar. Pues déjame decirte que si eres coordinador, entre más responsabilidad tenemos al frente de
de nuestra comunidad, de nuestro grupo, de nuestra parroquia, con mayor, verdaderamente, pero estamos exhortados a llevar una vida de santidad. Y es que casi no se habla de santidad. Muy poco se habla hablamos de servicio, hablamos de entrega, pero no decimos, yo quiero ser santo. Yo quiero cambiar verdaderamente esta vida miserable de pecado y yo voy a obedecer solamente a Dios y a Dios serviré. Punto. No. Caemos en el error de que, pues yo soy el coordinador de los jóvenes, ¿a mí qué me tienen que decir? Yo ya sé. Espérate. Mira, en mi trabajo, mi oficio es, la vida real es albañil, soy albañil. Y hay otro albañil. Y otros que le hacen la lucha por ser albañiles. Pero pues ya tengo más de 40 años y yo empecé a trabajar en este oficio desde los 16 años. Mi papá, que todavía vive, Hilario Medina, me enseñó este oficio, desde los 17 años. Así es que pues échale para 40 y tantos que tengo poquita experiencia. Y cada día aprendo más y me falta mucho que aprender. Así como hay albañiles malos, y si yo me puedo decir que soy un albañil no tan bueno, pero tampoco soy tan malo, regular, porque hay albañiles más buenos que yo. Así como yo no soy tan bueno, tampoco tan malo, pero hay albañiles, póngale que soy bueno, pero hay albañiles excelentes y de mejor calidad que trabajan mejor que yo y más eficientes. Eso yo lo tengo que reconocer y lo reconozco. Y en la iglesia también hay hermanos más santos que tú, más eficientes que tú, y no son tan así como soberbios y presumidos que nosotros. Hay servidores que ni siquiera se andan parando el cuello, pero verdaderamente dan testimonio en su familia, con sus hijos, de quién es Cristo. Tenemos a San Martín de Porres. San Martín de Porres no es como San Pablo. San Martín de Porres nunca anduvo ahí diciendo, mírenme a mí, yo soy el santo. Nunca se paró en un púlpito y nunca predicó, pero fue el más santo de su congregación. Ajá, ¿verdad? Que hay tantos que predicamos, tantos que evangelizamos y somos peor que los hermanos que queremos convertir por nuestra mala actitud, falta de conversión, falta de amor verdadero a Dios y a su obra, y no tenemos este compromiso. Estamos aquí como si fuera un club o como si fuera una distracción estar aquí en la iglesia. San Pablo, en una de sus cartas a Timoteo y a Tito, nos recalca las características de qué deben tener aquellos que están al servicio de la obra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. Espero que tengan su Biblia, por lo menos una pluma, para que lo apunten y luego lo meditan, o si están ahí en su cama acostados, pues ahí pueden tomar su Biblia. Primero vayan a donde tienen las cosas abandonadas, busquen un libro así grueso, es la Biblia, sacuden el polvo y pues la empiezan a leer. Ok, San Pablo nos habla de esto en su carta a Timoteo y a Tito. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 2 al 7. Es necesario que el servidor sea irreprensible o no reprochable. Los demás esperan ver ¿a quién? A un pecador inconverso, a una persona con un lenguaje grosero, hablando palabras del 10 de mayo, del Día de la Mamá, con groserías. ¿Esto esperan ver los demás hermanos de nosotros como servidores? ¿O esperan ver nuestras buenas actitudes? Además, los otros hermanos que nos siguen, los nuevos miembros de la iglesia, de la comunidad, esperan ver a Dios en nosotros como servidores. Esperan verlo en nuestras actitudes, escucharlo en nuestras palabras. Si no manifestamos una recta actitud, no creerán en nuestra predicación, en nuestra enseñanza y nuestra formación. Esto causará descrédito
a la misma palabra de Dios. Y es que es la realidad. Dice una frase, ¿no?, que nuestras palabras pueden convencer, pero el testimonio arrastra. ¿Por qué Jesús le creemos? Porque Jesús decía la verdad y lo que decía lo vivía. Y porque Jesús dijo que me amaba y me lo demostró con sus actitudes, muriendo en la cruz, dando su vida, derramando su sangre por mi salvación. Entonces sí me ama. ¿Por qué le creo al Padre que me ama? Porque el Padre envió a su único Hijo a morir por mi salvación. Entonces sí me ama. Para que yo ya no pague el precio de mis pecados y sea salvo. Entonces sí me ama. Claro que sí, porque me lo dice a través de su palabra y con sus actos me lo reafirma. Y nosotros hablamos con nuestra lengua, con nuestros labios, y lo confirmamos con nuestros actos, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra seria responsabilidad, o somos verdaderamente todo lo contrario. Tenemos que ser irreprensibles y no reprochables. Tenemos que aprender a llevar una situación de una vida estable. Dice San Pablo en su carta a Timoteo en el capítulo 3, versos del 2 al 7. Una situación de vida estable. No podemos o no se puede relacionar el pecado con los servidores. Nos habla la palabra de Dios que si no podemos gobernar nuestra casa, ¿cómo hemos de gobernar la iglesia de Dios? Si yo no puedo gobernar mi vida, si yo no puedo dejar mi vida miserable de pecado, mis miserias, ¿cómo voy a enseñarle la clave a otro hermano para dejar el pecado? ¿Cómo? O sea, si yo no he sido sanado de una enfermedad, el diabético, si no ha podido controlar su glucosa, sus parámetros normales de glucosa, 70-110, ¿cómo le va a enseñar a otro cómo hacerle? Pues déjame decirte que estamos mal, no es lo correcto. Pues ¿de qué vamos a enseñarles? Es muy rara la situación en la que a veces estamos metidos por falta de decisión, por falta de amor a Dios y por no querer responder generosamente a nuestro buen Dios que nos ama. Si no somos capaces de nosotros de ser libres del pecado, menos podremos ayudar a los demás. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues regresamos a su programa Hombres de Fe. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros. Ya saben, los teléfonos se pueden comunicar con nosotros para alguna intención, para la hora de la Santa Misa, o alguna necesidad de oración, o por si gustan enviar saludos. Pues aquí está nuestra querida hermana Moramay, toda desvelada en los controles, pero con gusto atenderá su llamada. Creo que está dormida. No, está muy despierta. Ok. Las cualidades de un servidor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 2 al 7. Es necesario que sea irreprochable, casado, una sola vez, casto, dueño de sí y de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? No se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer.
Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Palabra de Dios. Pues ahí está, 1 Timoteo capítulo 3, versos del 2 al 7. El servidor pues no puede relacionarse y vivir en una vida de pecado. Tenemos que aprender a gobernar nuestra propia casa. Si no sabemos hacer esto, como yo le digo al otro hermano, mira, yo utilicé esto y de esta manera yo pude dejar el pecado. Pues yo era rechismoso y criticón y decía groserías, pero le hice de esta manera. ¿Qué hiciste para dejar las groserías? Pues un día estaba leyendo mi Biblia y no hallaba qué hacer y pues me encontré un salmo. Y el salmo me decía que pues no hablara este tipo de vocabulario porque era una manera o es una manera de ofender a Dios. Y desde entonces, cuando trato de decir groserías o cuando veo que estoy ofendiendo a mi buen Dios y pues ya no lo digo. Y he orado para que esta palabra a través del salmo me dé fuerzas, me dé gracia, me dé todo lo necesario, me aparte de todo este lenguaje pésimo y que ofendo a mi buen Dios. Y me ha ayudado. Qué bueno, gracias. Pues mira, yo tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con la droga, pero sabes, yo fui y me puse delante de Dios, delante de Jesús, de rodillas, y le pedí perdón y le pedí que me ayudara a seguir limpio, libre de estos vicios. Y lo ha hecho. Pues qué bueno. Pero querido hermano, si nosotros no hemos pasado por esto, ni siquiera hemos hecho el intento o no nos hemos dado cuenta que no sabemos hacer las cosas. O sea, a veces somos así tan soberbios que dice una frase, lo más triste de la persona es que no sabe, no se da cuenta que no sabe. O sea, no se da cuenta que no sabe hacer las cosas, pero ahí estamos. Es triste, pero hay hermanos que no se dan cuenta que no están haciendo bien las cosas y creen que están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a Dios, porque creemos que ya lo sabemos todo, que ya con tener la responsabilidad o el nombre del cargo es suficiente. Y no. Tenemos que llevar una vida estable, tenemos que ser sobrio y sensato, tenemos que tener dominio de nosotros mismos como servidores. No podemos vivir así. Muchas faltas cometemos por no poder representar correctamente a Dios en nuestras actitudes. Como servidores ya no podemos tomar el común de las actitudes que la gente toma y que para ellas son permitidas, pero para nosotros no, por ser representantes de Dios. O sea, yo ya no puedo tener el mismo lenguaje que los demás. ¿Cómo? Imagínate, yo aquí apoyo a una de las madres, a Madre Cristi, con los jóvenes. Imagínate que en la enseñanza es una cosa, ¿no? Estamos ahí compartiendo, estamos haciendo algún evento, algún retiro, y salimos y vamos a la tienda, vamos en el carro, y empiezo con mi lenguaje de groserías, y el joven va a decir, ¿y qué onda con este señor que dice que conoce a Dios y que lo predica? Y que llegue y que le diga, pues que el padre, que fíjate, que hijo de no sé qué tanto, por Dios santo. Va a decir el joven, pues hermano, tu predicación es buena, pero me aleja tu vocabulario y no alcanzo a escuchar lo que dices, porque por tu vocabulario, ¿cuántos hermanos y hermanas viven así? Hermano, esto es una exhortación. Es una exhortación. Lee y retoma y vuelve a releer 1 Timoteo capítulo 3, versos del 2 al 7. Léelo y medita sobre lo que Dios pide para nosotros, para el bien de su pueblo. Sobrio y sensato, tenga dominio de sí mismo. ¿Cuántas faltas no cometemos por no ser verdaderos representantes delante de Dios? Cuidado, hermano y hermana, porque a veces no nos damos cuenta que con nuestro pésimo lenguaje, nuestro grosero lenguaje, la forma de hablar, verdaderamente no nos damos cuenta
que está mal, pero lo peor de todo, no nos damos cuenta que estamos hablando delante de una santa o de un santo y nosotros con nuestras groserías, hablando, criticando de los sacerdotes, de las religiosas y luego predicando la palabra. Pues yo creo que ya tengo trazado mi camino para dónde voy con este comportamiento como servidor. Al que más se le ha dado, más se le exigirá. ¿A quién le va a pedir más cuentas Dios? ¿Al obispo o a Padre Jeff? Al obispo porque tiene más responsabilidad. ¿A quién le va a pedir más cuentas Dios? ¿Al Padre Jeff o a mí? Al Padre Jeff porque tiene más responsabilidad. ¿A quién le va a pedir más cuentas Dios? ¿A mí o a ustedes? Llámanos, dinos. Pues a mí, claro que a mí. ¿A quién le va a pedir más cuentas Dios? ¿A ustedes que están oyendo el programa o a los que no lo escucharon? Ya se amolaron porque a ustedes, porque ya lo saben, ya lo saben. ¿A quién le va a pedir más cuentas Dios? A ustedes, porque ya lo escucharon. Los que no lo escucharon dicen, pues no, yo no prendí la radio, me levanto tarde porque es domingo, no escuché el programa Hombres de Fe y no escuché al Señor de veras. Y Dios va a decir, sí, cierto, eres flojo, no escuchabas, nunca te formaste, por eso estás como estás. Y pues tal vez no pida cuentas a los que no lo saben. Pero nosotros que ya lo sabemos, no podemos caminar así. Por eso Jesús es el que viene a discipularnos. Y por eso la importancia de conocer, releer y meditar y orar a través de la palabra. Pero no le hacemos caso, hermano. No, verdaderamente no lo tomamos seriamente esto. Todo lo hacemos al ahí se va, como caiga, que tiene, ahí después, que Dios va a actuar. Sí, Dios actúa. Verdaderamente porque se da cuenta que nomás nosotros, nomás no. Oh, ha de decir nuestro buen Dios, si yo les encomiendo algo a estos hijos míos, verdaderamente los dejo solos, nomás no. Si así que yo los acompaño y que les doy mi gracia, les doy mi Espíritu Santo, la andan regando, no quieren convertirse, ahí están todos los medios para salvarse, para convertirse, ahí está la fuerza de su amor, el poder del Espíritu Santo que Él nos llena, nos unge, nos da gracia sobre gracia, nos ilumina, su palabra nos habla, está la reconciliación y a muchos de nosotros como servidores nos vale. ¿Qué dirá nuestro buen Dios? Pobres de mis hijos. Creen que ya se salvaron. Y la verdad que no es fácil la salvación, pero no es imposible. No es imposible. Tenemos infinidad de santos que lo lograron. Pero no todos queremos. Nos gusta vivir una vida así como muy light, como muy ligera. Y no es la vida que debe de llevar un servidor. Tenemos que ser educados y hospitalarios. Habla de una actitud cordial que manifiesta los frutos del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues busca Gálatas capítulo 6. Ahí nos habla sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Tenemos que ser educado y hospitalario. ¿Qué es una persona educada? Ayúdenme ustedes que están ahí en su casa. Pide las cosas, por favor. ¿Me puedes dar esto, por favor? Es educación. Y después que te las dan, les dices, gracias. Eso es educación. Eso es educación. Eso es nomás en esto. Pero la educación está en todo. En que eres ordenado, en todo verdaderamente es una vida de educación. Y qué lindo para nosotros cuando encontramos una persona educada. Pero cuando encontramos una persona grosera, maleducada, prepotente, híjole, verdaderamente que nos sentimos mal, no nos gusta por su forma de ser. ¿Cómo nos sentimos? No tan bien. ¿Cómo crees que se sienten aquellos hermanos cuando no encuentran en nosotros servidores educados? ¿Cómo crees que se sienten? ¿Qué crees que experimentan? ¿Crees que verdaderamente experimentan a Dios? ¿Crees que de veras experimentan paz? ¿Crees, hermano, que tú y yo verdaderamente somos representantes auténticos de Cristo, de nuestro buen Dios? ¿O somos representantes de Satanás, representantes del pecado por nuestra vida inconversa y miserable que vivimos lejos de Dios? ¿A quién representamos? Piénsalo y ve tus actitudes. ¿Cuántas groserías dices al día? Conozco un hermano ahí en mi trabajo que pues fue a una iglesia pentecostal y aceptó a Cristo y dice, ya empecé, decía ya 20 groserías, ya nada más digo 5 y ahí la lleva. Pues qué bueno, porque tiene 6 meses que empezó. Pero nosotros,
Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya volvemos a su programa, tu programa Hombres de Fe. Recuerden que estamos totalmente en vivo, no tan guapos como nuestro párroco, nuestro padre Jeff, pero pues estamos en vivo. Llámanos por teléfono por alguna necesidad de oración, alguna intención para la hora de la Santa Misa o para enviar saludos. Pues aquí está nuestra querida hermana esperando su llamada en los controles, nuestra hermana Moramay. Estamos compartiendo las cualidades básicas de un servidor, el tema de hoy. El servidor no debe de ser bebedor ni violento, una vida sin vicios. Esto significa conversión constante en nuestra vida, de nuestra parte. Como servidores de Dios no nos está permitido fomentar el pecado que nos aleja de Dios. O sea, yo como servidor de Dios, yo tengo que mostrar y hablar de Dios y tengo que vivirlo, porque cuando yo hablo de Dios y no vivo esto, entonces también predico el pecado. ¿Cómo predico el pecado? Cuando estoy delante de una persona hablando groserías, les estoy predicando, les estoy hablando el pecado, y después en la enseñanza les hablo de Dios, pero ya les prediqué el pecado. Cuando voy en la calle manejando y hago ademanes, y que no sé qué, ya les prediqué el pecado. Ya con esto les mostré el pecado. Cuando tomo actitudes de pecado, es cuando yo enseño esto. Yo tengo que ser apto para enseñar a mis hermanos, pero enseñar la fe, enseñarle a Dios. Cuando voy en la calle y alguien me grita, me insulta, me avienta en el carro y van los jóvenes, otras personas conmigo, y yo les predico, me quedo callado. Y Dios le bendiga. Órale, qué curada, dicen los jóvenes. Ya les predicaste a Jesucristo. Pero qué actitud. Cuando yo llego a la casa y mis hijos me gritan, ¿usted qué sabe? Cállese la boca, mire. Tenga mi hijo, tenga el cinto, deme mis cintarazos. Ya les predicaste a Cristo. Pero cuando yo estoy en la casa con mi esposa y estamos comiendo, y no, que fíjate que el padre, que es un esto, que es un aquello, que la madre, ya les prediqué el pecado a mi familia. Y a mi esposa también. Y va a decir mi esposa, pobre de mi viejito, está más perdido que yo, pero él anda con su Biblia, predicando, tiene su programa Hombres de Fe. Va a decir mi esposa, pobre de mi viejo, se va a ir al infierno con todo de su predicación y su programa Hombres de Fe. ¿Por qué, hermano? Porque es la realidad, es la realidad. O sea, somos humanos, yo lo entiendo, somos humanos, pero Dios nos da las armas para salvarnos. O sea, Dios nos da todas las gracias, nos da verdaderamente a su Hijo único a morir en la cruz por nuestra salvación. Simplemente hay que aceptarlo, aceptar sus condiciones, aceptar lo que Él nos pide, vivir de acuerdo a su palabra. No podemos, ok, mi hijo, ahí les va mi Espíritu Santo, el abogado, el paráclito, el defensor. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo, tener nuestro corazón dispuesto y decirle, ven Espíritu Santo y lléname de tu gracia. Y Él abogará por nosotros, nuestro guía, nuestro director, el cual nos enseñará a vivir como auténticos hijos de Dios. Pero la pregunta, hermano, hermana, ¿lo hacemos? ¿Lo vivimos? ¿Luchamos por hacerlo? Pues verdaderamente no, hermano. ¿Qué haces en la calle? ¿Qué haces en la calle cuando ves a una persona puchando un carro? O ves a una persona en alguna necesidad y ves que está luchando por hacerlo y no puede. Estacionas tu carro, espero que lo hagan, te bajas y lo ayudas. Se le quedó el carro a medio semáforo y la persona arriba del carro y hablando por teléfono, ¿te bajas a ayudarlo? No, porque ni siquiera tiene iniciativa de hacer algo. O sea, no se mueve, dice, bueno, ok, estoy estorbando el tráfico, me voy a bajar, lo empujo, pido ayuda a alguien y lo muevo y ya me orillo y hablo por teléfono. Pero ni siquiera hace esto, se queda arriba, marca su celular, su radio, y lo haces, no.
no lo ayudas, porque no tiene iniciativa de moverse, de hacer las cosas. Así es Dios con nosotros. No tomamos iniciativa de hacer nada, que nos quedamos sentados, aplastados ahí, sin mover ni un dedo para arreglar la situación de nuestra vida de pecado como servidores. Dice Dios, no, a este no le interesa. Este no le interesa verdaderamente ser servidor. Este no le interesa verdaderamente salvar a mi pueblo. Porque no hace nada, no toma iniciativa por cambiar, por mejorar, ni siquiera quiere ir a la confesión, ni siquiera quiere arreglar las cosas conmigo, no quiere buscar la reconciliación. Este no. Así es Dios, hermano. ¿Cómo está nuestra vida como servidores de Dios? Tenemos que ser verdaderamente aptos para enseñar. El aprendizaje de nuestros hermanos depende de la gran medida de desarrollar esta capacidad. Y la primera forma, como hemos de realizarlo, es a través de nuestro testimonio de vida. Es una forma de enseñar. O predicamos al demonio con nuestros actos, con nuestra forma de actuar, de vivir, nuestro comportamiento, o predicamos a Jesucristo. Querida esposa, los esposos, esto es para los esposos, como servidores. ¿Cuántos de ustedes se pusieron a hablar ya con su esposa para decir qué método vamos a utilizar para agradar a Dios? ¿Qué método? ¿Vas a operarte? ¿Ya buscaste dirección espiritual? ¿Vas a operarte? ¿Vas a seguir tomando pastillas? ¿Vas a seguir poniéndote inyecciones? ¿La píldora del siguiente día? ¿O vas a arreglar las cosas bien con Dios? ¿Qué dices, mujer? Pues, ¿qué dices tú? Vamos a pedir dirección espiritual. Vamos a hablar con el Padre. Es más, vamos a buscar al obispo en su programa. Le vamos a hablar, a ver qué nos dice. ¿Qué dice? Vamos a exponerle nuestra situación y le compartimos y a ver qué nos dice. Ojalá. Pero no es cierto, hermano, no es cierto. No queremos hacer nada, ni una pequeña iniciativa, ni siquiera para llevar una planificación familiar que es tan sencilla y tan fácil de realizar. Ahí está la realidad de qué tipo de servidores somos. ¿Qué tipo de servidores somos? Hasta en esto se tiene que reflejar, porque amo a Dios y porque quiero respetarlo, porque yo quiero vivir verdaderamente agradándole a Dios. Y a través de mis pastores, yo escucho la voz de Dios porque Él me habla a través de esto. Pero no lo hacemos. No lo hacemos, hermano, no nos engañemos. Es la realidad. Piénsalo y piensa bien qué estás haciendo con tu vida, con el llamado que Dios te ha hecho. Piénsalo bien, porque el día de nuestra muerte nos vamos a dar cuenta verdaderamente si existe el infierno o no existe el infierno. Verdaderamente, como servidores tenemos una gran responsabilidad, y lo más triste y lo más doloroso es que muchas almas se han condenado y se han apartado de Dios por nuestro pésimo y grosero testimonio. Es la realidad. ¿Por qué las iglesias vacías? Porque no queremos cambiar, vivimos mal. Apto para enseñar, no bebedor ni violento, vida sin vicios. Esto significa conversión constante de nuestra parte. Como servidores de Dios, no nos está permitido fomentar el pecado que nos aleja de Dios. Prudencia al hablar, capacidad de diálogo, saber corregir, son actitudes que le harán vivir de esta manera. Desprendido del dinero, generoso, no solo en cuanto a lo material, sino sobre todo en su misma vida, en su tiempo y en su persona. Que gobierne bien su propia casa, porque será creíble su predicación. Si sabe gobernar su casa, podrá gobernar su familia. No sea inexperto, que tenga la formación sabia que da el tiempo y la experiencia de otros, para que no caiga en engaños de autosuficiencia. Buena forma con los de fuera, edificante, que dé testimonio favorable, de tal manera que su vida motive a otros a seguir a Dios. Y tenemos que tener otras 3 actitudes básicas que debemos de verdaderamente desempeñar: fidelidad y base del compromiso, diligencia y obediencia. Esto tiene que tener el servidor. Fidelidad, que es una base del compromiso, diligencia y obediencia, que trabaje en equipo, que tenga un sano ejercicio de los dones, que sea consciente del combate espiritual, que siempre hay un pleito, o sea, que siempre tiene que estar orando. Querido hermano,
Nuestra espiritualidad tiene que estar muy marcada por ser hombres y mujeres de oración, de la palabra de vida que nos rescata, y una vida fraterna, de una vida sacramental fuerte y de una profunda vida eclesial. No puedo ser yo un servidor a mi gusto, sino que Dios quiere formar en mí una forma de ser, una identidad bien definida. Ser servidor al estilo de Jesucristo, no al estilo del demonio. Con todo esto, hermano, tú solo identifícate. ¿A quién sirves? ¿Qué actitudes buenas tienes? ¿Y cuáles no tienes? Porque esto es lo que le vas a pedir a Dios, que te ayude a dejar esas malas actitudes y busques unas buenas actitudes como las que acabamos de escuchar, para que tú veas verdaderamente qué tipo de servidor eres. Verdaderamente entender que tengo que ser un buen servidor, tengo que verdaderamente tener tiempo para formarme y enseñarle a los otros. No puedo andar así nomás haciendo las cosas a como ahí se va. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un retiro y yo soy servidor y preparo bien las cosas y las hago bien, los que están detrás de mí, yo estoy discipulando, ellos aprenden. Dice, él hizo así, él hizo esto. No, el hermano improvisa, ni aprendimos nada. Aprendimos a improvisar, aprendimos a hacer las cosas a medias, porque eso es lo que enseñamos, hermano, cuando no nos formamos, no nos preparamos. Y déjame decirte otra cosa. Si tú eres evangelizador o predicas, cuando tú predicas o das una enseñanza, se va a palpar y se siente. Predicas a Jesucristo por tu vida de oración, se va a sentir tu predicación, se va a sentir tu enseñanza, o se va a sentir tu soberbia y tu vida muerta en el espíritu por tu falta de oración. Pues que Dios nos ayude y que verdaderamente nos ilumine para cambiar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el